Esta es la presentación de vectores. La primera definición es la definición del vector. El vector es un objeto matemático de dos o más dimensiones y es usado para representar variables físicas con magnitud y dirección. En física usamos el vector para representar velocidad, aceleración, fuerza, presión también. Las demás cantidades son las escalares, aquellas que solo tienen magnitud. Gráficamente representamos un vector como si fuera una flecha y la longitud de la flecha es la magnitud del vector. Por lo tanto, cuando dibujemos un vector, este debe estar a escala. La dirección del vector está dada por la inclinación de la flecha y tenemos que encontrar un ángulo con respecto al sistema de coordenadas. El ángulo debe ser medido desde el eje positivo, x positivo, hasta el vector en dirección contraria a la manecilla del reloj. El ángulo rojo que vemos ahí es el ángulo positivo y el ángulo verde le llamamos ángulo negativo porque se mide en sentido contrario del ángulo positivo. Cuando nosotros determinamos la dirección de un vector con el ángulo positivo, decimos que es la forma polar. Vamos a escribir ahora el vector de forma matemática. Para ello necesitamos escribirlo en forma polar y necesitamos una variable, cómo escribir su magnitud y cómo escribir su ángulo. Aquí tenemos tres ejemplos de tres vectores y cada uno de ellos representa diferentes cantidades. La primera parte que vamos a observar es que la variable y no es igual que el escalar. Tiene una flecha arriba que decimos que es su notación para indicar que es un vector. El vector A tiene una flecha en la parte de arriba, el vector X tiene una flecha en la parte de arriba, igual que el vector FB, que puede ser la fuerza del objeto B. El siguiente elemento de la forma de escribir es la magnitud. Observamos cómo está entre barras de oro absoluto y podemos decir que es la magnitud del vector A, la magnitud del vector X y la magnitud del vector f de A. Finalmente escribimos el ángulo precedido por el signo de ángulo y este ángulo debe ser ángulo positivo, como ya habíamos comentado. Aquí tenemos un ejemplo, inciso A, tenemos un vector cuya magnitud es 6.4, el signo de ángulo y el ángulo positivo es 321, como lo indica el ángulo verde que tenemos aquí, está indicando el ángulo positivo. El segundo ejemplo, el vector inciso B, tiene una magnitud de 7.1 y un ángulo de 225 grados, ángulo positivo.